que si usted trabaja más hoy que antes, reclámele a Thomas Alva Edison o a Joseph Swan. Ellos son los culpables, pero la imprenta, los antibióticos, el motor de combustión, el avión, el internet, todo invento utilitario que hoy pueda hacerte más eficiente y más efectivo y más productivo, todo llevó un orden y un proceso. La creación de Dios lleva un orden porque Dios es un Dios de orden. Dios trabajó 6 días y un día descansó para hacer toda la creación, todo lo que tú ves alrededor. Así que si tú trabajas los 7 días de la semana, pues algo está mal. Tienes que descansar un día a la semana para que tú puedas funcionar. Dios creó el universo, la tierra, Dios creó la atmósfera, los cielos, los continentes, los océanos, y luego puso 2 lumbreras, el sol y la luna. Antes de las lumbreras también podemos ver que hubo cierta vida vegetal. Después vinieron las aves, los peces y luego los animales, y luego la obra maestra de Dios, que eres tú y que soy yo. Hombre y mujer los creó. El orden es sumamente importante para Dios porque nos hace productivos, útiles, prósperos. Esa prosperidad, ese orden, esa utilidad nos da paz, nos bendice y sobre todo trae una visión. Cuando tú haces las cosas en orden, es mucho más fácil poder ver y entender la visión en lo que Dios quiere en tu vida. Y tuve la oportunidad de trabajar con europeos por 5 años. Y ya que empiezas a conocer a los europeos y empiezas a hacer amistad con ellos, pues empiezan a ser sinceros contigo. Al principio, obviamente, pues los mexicanos en las plantas que teníamos aquí en México éramos, lo mejor, los mexicanos. Pero ya que vas conociéndolos, pues también van sincerándote contigo y te van diciendo tus defectos. Entonces, el defecto que un europeo generalmente ve, hablando de la cultura un poquito más del centro de Europa, todo lo que es Austria, Alemania, Suiza, la crítica que nos hacen a los latinos, específicamente a los mexicanos, al menos que a mí me tocó, es que somos muy desordenados. Somos sumamente inteligentes, tenemos una astucia que no nos gana nadie, podemos improvisar perfectamente y sacar problemas de la manga, te sacan los problemas. O sea, somos muy creativos. El problema es que no tenemos orden, no tenemos sistema, no tenemos estructura. No es que no la tengamos, vamos a decir, la tenemos más débiles que otras culturas. Y ese es el problema del latino, del mexicano, que nos falta orden, prioridades. A veces dejamos lo más importante en medio o atrás y nos ponemos a hacer cosas que no son importantes y nos quitan el tiempo. Y eso nubla la visión. Nubla la visión. Los mejores inventores de máquinas, hablando de cualquier tipo de máquina, son los europeos. Ya los asiáticos pues copian el invento y lo mejoran. Son muy listos, ¿verdad? Los asiáticos. Y los latinos somos súper ingeniosos, pero a largo plazo la astucia y el ingenio no prevalecen. Lo que prevalece es la estructura, es el sistema, es el orden. Y Dios es un Dios de orden. Usted recuerde la persona más ordenada que conozca. Hoy, ahorita, cierre sus ojos 5 segundos y recuerde así, acuérdese de la persona más ordenada que conoce, pero también recuerde la persona más desordenada que conozca. A ver, ahorita visualícelos y compárelos. ¿Cómo le va a la persona en su vida, a la persona ordenada?
¿cómo le va? ¿Cómo le va en su economía? ¿Cómo le va con su familia? ¿Cómo le va en su matrimonio? ¿Cómo le va en su trabajo? A esa persona súper ordenada. Ahora visualícelo también con la persona desordenada. ¿Cómo le va a esa persona? Usted va a ver una gran diferencia. Usted ya tiene, bueno, no le voy a decir mi edad, pero pues ya tiene varias décadas, ya puede conocer gente tanto desordenada como ordenada y puede comparar. Bueno, hoy queremos que la visión de Roca sea una visión en orden, a la manera de Dios, y por ello empezamos una serie de 7 predicaciones que van a ser el ancla de lo que viene para la iglesia en el próximo tiempo. Queremos ordenarnos, pero no a nuestra manera. Queremos ordenarnos a la manera de Dios. La primera predicación tuvo que ver con que somos luz en Jesús. Si tú no tienes a Jesús, no puedes tener salvación. Pero si tienes a Jesús, tienes salvación y vida nueva. En Jesús está la salvación y en Jesús está la diferenciación para que tú puedas ser luz. La predicación número 2 fue movidos en su poder. Tú, si tienes a Jesús, tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Entonces tú ya tienes un armamento, ya tienes un fuselaje, ya tienes una coraza, ya tienes una vida nueva que se llama Jesús, tu Salvador, y el Espíritu Santo que te acompaña todos los días de tu vida. Después la tercera predicación fue contracorriente. Jesús ya hizo la obra redentora en ti, el Espíritu Santo te acompaña, el gobierno, el pecado ya no te gobierna más. Ahora tú tienes que tomar una decisión como hijo de Dios. ¿Quieres ir movido por el mundo o quieres ir contracorriente? Porque para tomar tu cruz y seguir a Cristo, créeme, no te puedes ir por la corriente del mundo, no te puedes ir por la corriente del pecado, tienes que ir contracorriente. Y esa es una decisión que solamente tú puedes tomar, puesto que Dios te regaló a ti tu voluntad para que tú decidas. Entonces Jesús y el Espíritu Santo no es que sean una muletilla más, o una religión más, o algo más, no. Jesús y el Espíritu Santo son tu fundamento de vida. Y a partir de que tú tienes un fundamento y un piso firme en tu vida, entonces tú tomas decisiones de ir contracorriente de lo que te ofrece el mundo, de lo que te dice tu carne, y ahora sí que vamos movidos por la voluntad de Dios. Tomar tu cruz y seguirlo. Jesús es el único camino, la verdad y la vida, ese es nuestro fundamento. Nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, nada más que en Jesucristo. Sin Jesús el cristianismo no existe, no hay esperanza, no hay religión, no hay domingos, no hay vida eterna. Esa es nuestra verdad. Recuerde, cuando usted vaya allá afuera con sus familiares, con la gente de su trabajo, con la gente que usted conozca, la verdad, su fundamento es es Jesucristo. Ese es nuestro fundamento, por eso estamos aquí, por eso hicimos esta obra, porque Jesús es nuestro fundamento. Pero Jesús no viene solo y no nos dice, bueno, ya cuando te mueras, hijo, te vas a ir al cielo y eres salvo y ahí te dejo. No, Dios nos deja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está a tu lado, el Espíritu Santo no te deja. El Espíritu Santo es tu consolador, es tu regenerador, es tu libertador, es tu fiel compañero. El Espíritu Santo no se va a despegar de ti. Una vez que viene Cristo y te adopta, Dios Padre como su Hijo, el Espíritu Santo va a estar ahí dentro de ti, no se va a ir. Entonces, ese es el resumen de las primeras 3 predicaciones que hemos tenido aquí en Roca, y esta es la cuarta, son 7. Es el fundamento con el cual nos vamos a mover hacia adelante. La pregunta es, ya tienes a Jesús, ya tienes al Espíritu Santo, ¿quieres ir o no contracorriente? La premisa es esta, Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo,
para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Tú, si estás en Cristo, ya no sirves más al pecado. Jesús venció en la cruz al pecado, ya no eres sirviente, ya no te gobierna el pecado. Y si bien tú puedes pecar, abogado tienes para con Cristo, y ese pecado ya no te domina, ya no te gobierna, ya no tiene circunscripción sobre ti. Ese pecado, aunque lo puedes tener y te puedes equivocar, ya no es tu amo. Recuerda eso, tú ya no eres parte del pecado. Aquí dice, fuimos crucificados juntamente con Cristo. Cristo en la cruz crucificó al pecado y a la muerte espiritual para darte vida espiritual y para darte victoria sobre el pecado. Entonces ya no estás enseñoreado por el pecado, ahora estás enseñoreado por Jesucristo, porque Jesús es tu fundamento. Ya no te gobierna más, y sí puedes ir contra corriente. Si tú me dices a mí, es que no puedo, hay gente que dice, no, pastor, es que no puedo. Pues pueda. No, pastor, es que no quiero. Pues quiera. Es que no puedo y no quiero, pues quiera y pueda. Sí se puede, porque tú tienes un fundamento. Yo no te estoy diciendo esto porque no nomás se me ocurrió, sino porque tú tienes, número uno, ya no estás enseñado por el pecado. Si es que pecas, tienes abogado para con Cristo. Y lo que yo te puedo decir es que Dios no te va a poner una carga que no puedas soportar. Así que en cualquier situación, en cualquier tentación, en cualquier problema que tú puedas tener, no tienes excusa de decir, es que yo no puedo, no quiero, es que no. No, claro que se puede. Claro que se puede. Cristo ya lo hizo por ti. El chiste es que tú quieras. Ahí está tu voluntad. ¿Quieres o no quieres? Ya no estás muerto espiritualmente. Ya no estás bajo la dominio del pecado. Ya no vas con la corriente de este mundo. Ya no te gobierna el pecado. Ahora eres una vida nueva. Entonces, ahora con esta premisa vamos a empezar la predicación. Fue la introducción. ¿Está listo para las próximas 2 horas? ¿Sí desayunó bien? ¿Sí desayunó bien? ¿Sí? Frijolitos y todo, porque necesita carbohidratos para este tipo de predicación. No cualquiera las aguanta, ¿eh? Orden, efectividad. ¿Qué nos da el orden? Efectividad, eficiencia, claridad, visión, productividad, paz. Cuando yo entro a mi casa y veo la casa patas para arriba, entonces no tengo paz. ¿Y qué hago? O sea, pues yo no espero que automáticamente se arregle todo, ¿verdad? Me pongo a lavar los trastes, me pongo a limpiar, me pongo a trapear, a barrer, me pongo a hacer algo, pues para que cambie la cosa, ¿verdad? El orden no solamente se pide y se da, sino que se trabaja. Recuerdo hace 16 años que vinimos aquí a Querétaro supuestamente por 2 años. No sabíamos el plan que Dios tenía para nosotros, sus planes son mejores. Aquí estamos después de 16 años y vinimos porque había una empresa en problemas y a mí me transfirieron a esa empresa en problemas y a mí me daban ganas de llorar cuando yo entraba a esa empresa, porque había muchos problemas, había mucha indisciplina, había mucha suciedad, no había nada de orden. Yo iba a visitar los primeros 6 meses, fui a visitar a todos los clientes que teníamos y todos me regañaban. Yo ya iba así con la cabeza agachada porque ya sabía que me iban a regañar, porque teníamos problemas de entregas, de calidad, de servicio, de comunicación. Y yo, la verdad, los fines de semana, pues Cindy bien contenta aquí en Querétaro, íbamos a conocer. Y yo así con mi cara de momia, ¿por qué te pasa? Pues es que yo nada más estaba pensando en los problemas y ya no quería yo que fuera lunes, eran los lunes de terror. Si cuando iba a la escuela de niño, después de las 3 de la tarde del domingo, para mí, mi niñez, había un periodo de depresión en mi vida. Del domingo a las 3 de la tarde a que me dormía, era como... el lunes a la escuela y luego tenían que hacer la tarea. No era de los que la hacían los viernes, era un niño muy desordenado yo. Dios me fue enseñando cómo ordenarme, pero los
los domingos en la tarde me sentía como cuando iba a primaria. No quiero ir a trabajar el lunes, porque había un desorden increíble. Nunca había encontrado yo una planta tan desordenada, y nos tomó 2 años el poder revertir todo. Primero empezamos, les dije a los gerentes, vamos a levantar los papeles y la basura y que la gente nos vea. Y ahí andábamos levantando en los recorridos, andábamos levantando la basura y poniendo todo en su lugar. Después uniformamos a la gente y luego les pusimos reglas, hicimos procedimientos, pusimos métricos, si no puedes medir algo no lo puedes mejorar. Y fue un trabajar de 2 años. No es como que yo le haya dicho al Señor, Señor, te pido, Padre, voy a ayunar y voy a orar, y que el lunes todo esté arreglado. Pues no, Dios te bendice, Dios te respalda, pero la chamba y el orden, pues la tienes que poner tú. Pero Dios te va a bendecir y Dios te va a respaldar. Ese es un principio que tenemos que aprender. Entonces, ¿sí se puede ir contracorriente? ¿El orden se puede arreglar? Y vamos al centro del mensaje. En el orden siempre va a haber un proceso, siempre va a haber una A, B, C, D y E. Va a haber pasos, va a haber prioridades. Y la pregunta es, ¿cuál es el paso A en el orden de Dios? ¿Cuál es el paso A? Vamos a la reconstrucción del muro de Jerusalén. Alrededor de estas 4 predicaciones he tocado algunas veces esporádicamente el tema de la reconstrucción del muro de Jerusalén. ¿Sí? Hoy vamos a verlo un poquito más a detalle. La reconstrucción del muro, en 2 minutos le voy a recapitular el contexto en el que voy a predicarle el mensaje del día de hoy. Babilonia conquista Judá. Judá es el reino del sur de Israel, un reino de Israel dividido en el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur era Judá, y Babilonia conquista a Judá. Ahí en Jerusalén, en su capital, Judá, los babilónicos, después de 3 intervenciones militares, queman las puertas de la ciudad, destruyen las casas, destruyen el templo y derriban las murallas, los muros de Jerusalén. Tiempo después llega un imperio que eran los medos y los persas. Se le conoce como el imperio medo-persa. Eran como dos niños malos buleadores que se juntaron y bulearon a todo el salón. Entonces, pues los medos y los persas barrieron con toda la región continental de parte de Asia, África y Europa, y empezaron a dominar la región, y ahí dominaron a los babilónicos. Entonces ahora el pueblo cautivo, que había sido llevado cautivo judío a Babilonia, porque habían perdido, Judá perdió la batalla, fueron cautivos, fueron exiliados. Ahora, por ende, pues ya no eran los amos los babilónicos, ahora eran los amos los medopersas. Ya cambiaron de dominio. Y hubo varias compañías, empezando por el rey Darío de Medo-Persa, que permitieron ir regresando a los judíos a Jerusalén. En la primera compañía iba Zorobabel, que levantó el templo otra vez de Jerusalén. Y luego en la segunda compañía iba Esdras, que fue el líder religioso que instituyó otra vez las creencias en el pueblo en Jerusalén. Y luego hubo una tercera compañía que fue la de Nehemías, del cual te quiero hablar hoy. Y esa tercera compañía, el objetivo era levantar los muros de Jerusalén otra vez, porque una ciudad sin muros pues es una ciudad indefensa, es una ciudad que estaba a la deriva. Y ahí tenemos el contexto de lo que les quiero hablar hoy. La capital de Medo-Persa era Susa. Ahí estaba alguien del cual les voy a hablar, alguien clave que se llama Nehemías, que era el copero del rey. En ese entonces Artajerjes era el rey de Medo-Persa, era el rey
más importante de todo el mundo, de toda la faz de la tierra, Artajerjes. Y ahí Nehemías está, y pues es la persona que hasta cierto punto le cuida las espaldas al rey, porque es el copero, es el que se asegura de que todas las copas de vino, cualquier líquido, cualquier alimento que entre en la boca del rey, él primero lo prueba, para que el rey no muera envenenado. Y ahí le llega alguna gente conocida a Nehemías y le dice a Nehemías que hay una gran calamidad en Jerusalén. Hay muchos problemas en Jerusalén, hay miseria en Jerusalén, y lo que nos dice la palabra es que Nehemías, cuando escucha de esta necesidad, de este gran mal, de esta afrenta, cuando oí, dice Nehemías 1:4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. A Nehemías le dolió, reconoció la necesidad, se preocupó personalmente por su pueblo y tuvo compasión. ¿Sabes? Algún día Dios le dolió el corazón crear al hombre. Dice la palabra en Génesis que le dolió el corazón de tanta maldad que vio. Pero ¿usted cree que Dios se quedó con los brazos cruzados? Dios no se quedó con los brazos cruzados. Dios hizo un plan y ejecutó el plan. Y ese plan se trata de Cristo y de ti. Pero ¿cuál fue el plan, el paso A de Nehemías? ¿Cuál es el paso A en la manera, en el orden de Dios? Nehemías acudió a Dios a presentarle el problema. Dice Nehemías 4:5, ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Dice, te ruego, Jehová, esté atento ahora tu oído y abiertos tus ojos a lo que tu siervo te quiere decir. Oró, primero acudió a Dios con el problema. La primera pregunta que te tengo hoy es, ¿qué haces cuando viene el problema a tu vida? No te estoy hablando de detalles, te estoy hablando de problemas reales. ¿Qué pasa cuando llega un problema real a tu vida? ¿A dónde volteas? A Dios. Porque yo a veces flaqueo, y yo luego me pongo a ver cómo lo puedo resolver yo. O yo a veces me pongo a ver si, no sé, cuando era niño, joven, mi mamá, o el jefe de mi trabajo, o el padrino que tienes, o la persona que siempre te ayuda. Yo no sé a quién voltees a ver, si a ti mismo o a alguien más o a Dios. Lo que yo sí te puedo decir es que el orden de Dios es que primero acudas a Él. Primero acudas a Él, no a tus fuerzas. Nehemías oró a Dios. Y dice más adelante la palabra que de pronto el rey Artajerjes, ¿sí? Los medopersas eran tremendos, Yo no sé cómo era el rey Artajerjes físicamente, pero me imagino que daba miedo el Señor. Y Artajerjes le pregunta a Nehemías, ¿por qué está triste tu rostro? Ah, caray. El rey más importante sobre la faz de la tierra preguntándole a su copero, ¿estás bien? ¿Quién es ahorita el presidente con más poder? Pues Joe Biden, ¿verdad? Presidente de Estados Unidos. Yo no me imagino a Joe Biden hoy preguntándole a su chef, oye, te ves medio pálido, ¿cómo está tu familia? Oye, ¿cómo le quiere poner al chef? Venustiano, ¿cómo estás? Cuéntame, te veo pálido, no has comido carne roja, ¿verdad? Verduras, ¿cómo andas con las verduras? Oiga, el rey más poderoso de la tierra preguntándole a Nehemías, ¿te ves pálido, Nehemías? ¿Por qué está triste tu rostro? La única opción para que Nehemías pudiera emprender la reconstrucción de los muros de Jerusalén
era que el rey más poderoso del mundo le diera permiso a un copero estratégicamente para ir a reconstruir unos muros que estaban muy lejos. A 1300 kilómetros de Susa estaba Jerusalén, con peligros en el camino. Necesitaba Nehemías cartas diplomáticas para poderse presentar en Jerusalén con las autoridades que ahí estaban y decirles: vengo de parte del rey a construir. Entonces no solamente necesitaba el permiso del rey, sino cartas diplomáticas. Necesitaba una guardia que lo llevara y lo cuidara, porque el camino estaba lleno de peligros. Necesitaba no solamente una, dos o tres cosas, necesitaba también que el rey Artajerjes se apiadara de los judíos, que no era un pueblo que lo representara. Los Artajerjes, ¿qué beneficio tendría en ello? Era una amenaza, inclusive políticamente hablando, el que Artajerjes le permitiera ir a amurallar la ciudad, porque se podía rebelar la ciudad contra Medo-Persa, y no le convenía al reino de Medo-Persa eso. Entonces había una serie de cosas y problemáticas que, si tú te pones a pensar, por todos lados era: no juegues, claro que no se puede. Claro que no, o sea, no hay por dónde, es algo descabellado, es un sueño imposible. Pero Nehemías sabía que todo lo que necesitaba no era en enfocarse en Artajerjes, sino en enfocarse en el Dios de él y de Artajerjes, que puede hacer lo imposible posible, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es tu Dios. Hoy esa situación que te estoy presentando estaba en manos del Rey de Reyes, no del Rey de la tierra, sino del Rey de Reyes, el Rey de la tierra, de los planetas, de las galaxias, del universo. Ahí estaba en sus manos. Y el problema que tú puedas tener hoy, por más difícil que pueda ser, si tú los pones en la mano de Dios, está en las manos del Dios poderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, que nadie ni nada puede impedir que te dé una respuesta favorable a lo que tú le pidas. Amén. Tú tienes que tener una fe en que Dios te escucha, porque Él no miente. Y si te dice que le pidas, al que pida se le dará, pues pide. Hoy pide, hoy dile: Señor, mira, si está mi problema. Aquí te lo desmenuzo, Padre, en 4, en 5 o en 10 conceptos, ideas. Aquí está, te lo entrego, Señor, dime qué hacer. Dios te va a decir que hagas algo, Normalmente Dios trabaja para que tú también des pasos de fe. Amén. Pero lo primero es presentarle el problema. Así que Nehemías se lo presentó. Cuando yo estaba joven, bueno, ahorita me ve muy joven, cuando estaba niño, no, es cierto, cuando estaba joven, yo me acuerdo que me ofrecieron un programa de becas, pues para aplicar a la beca. Y había dos rasgos que buscaban las universidades de Estados Unidos para dar la beca a mexicanos. Uno era la excelencia académica y otro era el manejo del idioma inglés. Entonces era una beca Walton muy padre, donde te pagaban toda la universidad en Estados Unidos con todo, y tu ropa y tu comida y tus libros. Entonces yo me acuerdo que cuando yo fui a la entrevista y vinieron los 3 directores de Estados Unidos a entrevistar a mucha gente, pues yo estaba muy nervioso, pero sabe, yo iba bien orado. Yo había orado por meses. Y yo les dije a los directores cuando terminé la entrevista: mire, yo sé que ustedes creen que ustedes tienen la decisión sobre esta beca y a quién se la van a dar. Yo no soy el mejor alumno, y yo me aprendí mi speech desde meses antes, porque mi inglés no era improvisado. O sea, yo si me decías improvisar en el inglés, ahí me muero. O sea, no lo hago. Yo tenía un muy mal inglés, pero me entendieron, creo yo que me entendieron. Les dije,
Yo sé que ustedes piensan que tienen la decisión sobre la beca que van a dar y a quién van a escoger. Pero sin importar lo que ustedes quieran, si Dios quiere, me va a dar esa beca. Porque el que decide es mi Dios. Y ya me fui. Así como no me van a sacar la pistola o me van a decir que qué imprudente soy. Bueno, yo me saqué la beca. Y yo me acuerdo del día en que me hablaron. Era una tarde, se estaba poniendo el sol. Y iba caminando por la Avenida de las Américas, que era la calle donde vivió mi mamá. Y cuando iba llegando a la casa, mi mamá me dice: te hablaron. Héctor Luis Martínez te habló. Y pues para pronto le hablo en mi casa porque no había celulares. Bueno, sí había, pero estaban muy grandotes y muy caros. Y yo no aguantaba la emoción. Mi mamá estaba llorando y no sabía si estaba llorando de alegría o de que ya me iba, porque yo viví con mi mamá solo nada más varios años, como 10 años. El punto es que cuando yo me puse a pensar: Señor, ¿tú me diste la beca? Claro que Dios me dio la beca. Pero yo un año antes no nada más oré. Yo me levantaba a las 5 de la mañana y iba a la Facultad de Filosofías y Letras a tomar clases de inglés. De 6 a 8 de la mañana. A las 8 entraba a la Facultad de Contaduría y Administración y tomaba clases de 8 a 3 de la tarde. Y después, a las 3:30 de la tarde, yo era cartero. Era notificador de Seguro Social. Yo le llevaba los recibos de pago a todas las empresas de una zona de la ciudad. Así que yo trabajaba, pues yo me echaba 15 kilómetros, entre 12 y 15 kilómetros diarios, y repartía notificaciones. Y así por un año. Cuando tú pones algo en las manos de Dios, le das el primer lugar a Él, no nada más en las cosas buenas, sino: Señor, aquí está mi problema, o aquí está mi anhelo, o aquí está algo que no tengo, aquí está. Dios va a darte un plan y te va a abrir las puertas, pero tú tienes que dar pasos de fe. Y cuando tú mantienes a Dios en primer lugar y al mismo tiempo das pasos de fe, se hace lo imposible posible. Ese es el orden de Dios. Ese es el orden de Dios. Dios hace lo imposible posible con un orden. ¿Por qué está triste tu rostro?, le preguntó el rey a Nehemías. Nehemías 2:3 dice: y le dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Esa fue la respuesta de Nehemías al rey. ¿Cómo no va a estar triste mi rostro si la tierra donde se formó mi familia, ahí donde están las tumbas de mis padres, está desierta y quemada? Esa fue la respuesta. Y después, vea lo que le dijo el rey. Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? ¿Qué quieres? Que un rey te diga eso es como una lámpara de Aladino que se te aparece y te dice: pídame lo que quiera. Se te está apareciendo y tú tienes toda la ventaja de pedir todo lo que quieras. Bueno, necesitaba apoyo diplomático, necesitaba cartas, necesitaba capitanes del ejército que lo acompañaran, necesitaba el respaldo del rey para poder ir y emprender una muralla de varios kilómetros en una ciudad tan importante como Jerusalén, que aunque estaba desierta, ahí era la capital básicamente del reino de Dios. Voy a amurallar esa ciudad. ¿Usted cree que Artajerjes accedió en buena onda? ¿Por qué cree que accedió Artajerjes? Artajerjes no creía ni siquiera en Dios.
No tenía un interés en el copero no le representaba algún favor económico o político. No podía sacar un beneficio de Nehemías. No es lógico, no tiene sentido que Artajerjes le haya dicho: ¿qué cosa pides? Pero la clave fue que Nehemías oró por gracia delante del rey y preparó y confirmó un plan. Recuerde, por 4 meses. Ahorita vamos a los 4 meses. De cuando Nehemías oyó, lloró, hizo duelo, a que Artajerjes le dijo: ¿qué cosa pides? Pasaron 4 meses. Dice Nehemías 1:11: conceda ahora buen éxito a tu siervo. Eso le oró Nehemías a Dios. Conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, refiriéndose a Artajerjes, porque yo servía de copero al rey. Le pidió específicamente: dame gracia. Fíjese cómo le habló Nehemías a Artajerjes en el 2:3, y le dijo al rey: para siempre vive el rey. Le dio por su lado, ¿no? Nehemías le pidió a Dios gracia, y Dios te va a decir todo, no tiene ningún problema. En la estrategia, en cómo le hables a la gente, en qué tono le digas, Dios te da detalle de todo, de todo. Entonces, aquí hay un detalle muy importante que quiero, antes de terminar, nos faltan 10 minutos. Hay un detalle muy importante. Los gobernadores persas, si tú lees literatura acerca del reino de Medo-Persa, eran muy famosos por la irrevocabilidad de sus leyes. Si había un decreto, para que lo echaran para abajo era imposible. El rey Darío le tenía mucho cariño al profeta Daniel, y el profeta Daniel quebrantó un edicto del rey, y el castigo era que lo tenían que llevar a la fosa de los leones. Dice la palabra en Daniel que al rey le pesó de gran manera, pero él no se podía echar para atrás en su edicto porque iba a quedar mal con todo el pueblo. Entonces dijo: pues ni modo, pues si te tienes que morir, te vas a morir, Daniel, aunque me caigas muy bien y aunque te quiera mucho, vas con los leones. Entonces, aquí lo que te quiero decir es que Artajerjes tenía un decreto en Esdras 4:23. Tú te vas a un libro antes de Nehemías, Esdras, y ahí en el 4:23 te dice que Artajerjes cesó los trabajos de reedificación de la ciudad de Jerusalén, porque había un riesgo de que hubiera una revuelta, de que hubiera una rebeldía, de que se quisieran independizar. Entonces ya había un decreto de Artajerjes de que no podían construir nada, y menos una muralla. Menos una muralla. ¿Cómo se ha de haber visto Artajerjes para poder decir voy a echar abajo el edicto y voy a permitir que Nehemías sí construya y las paredes de las murallas para que se proteja la ciudad? Era una cosa que no tenía sentido. Pero cualquier cosa que tú pienses que no tiene sentido, cuando tú la pones en las manos del rey, ahí se va a dar. No importa qué tan difícil esté tu situación, no importa qué tan enviciado estés con la droga, con el alcohol, con la pornografía, no importa qué tan mal esté tu relación con tus hijos, no importa qué tan quebrado esté tu matrimonio, Dios tiene una solución. Dios tiene una solución, Él lo tiene. La pregunta es si lo vamos a hacer a su manera o lo quieres hacer a tu manera. Esa es la gran pregunta. Nehemías, yo te tengo buenas noticias. Nehemías era pueblo de Dios, ¿sí o no?
Tú eres pueblo de Dios. Amén. En Cristo eres pueblo de Dios. Amén. Tienes al Espíritu Santo. Amén. Posicionalmente tienes todo. Eres un hijo de Dios, eres parte de su pueblo. Eres judío por adopción, por herencia. Así como Nehemías. Ahora, Nehemías quería restablecer los muros. ¿Para qué? Para hacerse famoso, para hacerse gobernador, ¿no? Dios lo hizo después gobernador, pero no era para eso, porque le dolía. Por eso quería Nehemías ir a reconstruir los muros, porque le dolía cómo estaba el pueblo, cómo estaba Jerusalén, cómo estaba el nombre de Dios, de alguna manera desprestigiado, porque el pueblo pues estaba disperso. Entonces, Nehemías, ¿qué hizo Nehemías? ¿Y cuál es el corazón de lo cual nos dice hoy que debemos de tener? Cuando tú le vayas a pedir algo a Dios, si tú solamente eres yo, no es la manera. La manera es que Nehemías puso primero a Dios, y luego al pueblo, y luego a él. El orden de Dios es distinto a nuestro orden. Nuestro orden siempre es yo, y luego o Dios o el prójimo. Así. Y luego cuando ponemos yo y luego Dios, pues ya nos creemos la santa maravilla, porque somos los reyes del universo y estamos ungidos. Primero es Dios, y luego no eres tú, es tu prójimo, y al final eres tú. Cuando tú tienes esa clase de corazón, la clase de corazón que tenía Jesús. Jesús era uno con el Padre, y luego se preocupaba por la necesidad de la gente, primeramente espiritual, pero la estrategia de Jesús era primero llegarles por la necesidad física, y luego les daba comida espiritual, y luego al final Señor, si pasa de mí esta cosa, no, vamos a la cruz. O sea, ¿usted cree que Jesús quería ir a la cruz? Él no quería ir a la cruz humanamente hablando, pero él fue porque él se puso al final. ¿Quiénes son los primeros? ¿Los primeros o los últimos? Los últimos. Esa es una enseñanza básica que Cristo vino a enseñarnos. No quieras sentarte en la mesa del frente, vete a la de atrás. Y si el que está organizando la fiesta viene y te dice vente delante, vas a ser honrado, vas a ser alabado, vas a ser distinguido. ¿Qué es lo que hizo Nehemías y cuál es el corazón de Nehemías? Yo me pongo atrás, Señor, a mí me duele la gente. Y Señor, tu nombre, lo que le dijiste a Moisés, ahí lea, si quiere usted, porque no tenemos tiempo, pero lea Nehemías del 1 del 5 al 10, ahí vea la oración de Nehemías, vea cómo Nehemías ora, te ruego Jehová, esté atento tu oído, y hago por los hijos de Israel esto, Padre. El enfoque era el prójimo. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido delante de ti. O sea, él tenía un corazón humilde. Aunque yo creo el menos pecador, hemos cometido. Yo también, Señor. Yo y la casa de mi padre hemos pecado, dijo. No hemos guardado tus mandamientos. Acuérdate de lo que le dijiste a Moisés, que si pecaren, y tú dijiste que nos ibas a dispersar, Padre, pero si volvieran a mí, tú también dijiste eso, Señor, si volviéramos a ti, si nuestro corazón dejara de estar torcido y volteáramos nuestros ojos hacia ti y guardáramos tus mandamientos y los pusiéramos por obra, ahí los recogeré. Tú dijiste eso, Señor. Ahí nos ibas a recoger y nos ibas a volver a la tierra, nos harías volver a la tierra que tú nos prometiste. Amén. Ese era el corazón de Nehemías. Era un corazón contrito y humillado, que eso es ese olor fragante a Dios, y eso es lo que quiere Dios de ti.
Un corazón sencillo, que no ve su agenda, que no ve sus intereses, que no ve su beneficio, sino que pone a los demás por delante y deja de ver qué es lo que Él quiere. Y dice: Señor, heme aquí, envíame a mí, lo que tú quieras, Padre, dime por dónde. Yo quiero entregarme a ti, yo quiero tomar mi cruz y seguirte, Padre. Amén, sí, amén. ¿Cuál es el orden correcto con respecto a tu deuda, matrimonio, hijos, pecado, vicio, hábito, depresión, soledad, amargura, falta de perdón? ¿Cuál es el orden? Si no le has entregado tu vida a Cristo, hoy entrégase. Es el mejor consejo que no me pides, pero que te lo quiero dar. Cuando eres un hijo, tienes salvación y victoria, porque el Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo no va a venir a ti si tú no le entregas tu vida a Jesús. Debes de tomar una decisión de ir contracorriente. ¿Qué es ir contracorriente? Dice Pablo que ya no estamos muertos. Ya no estamos muertos y se refiere a algo espiritual. Y ya no somos arrastrados por la corriente de este mundo. Ya no estamos en muerte, ya no estamos en pecado. Después la palabra nos clarifica qué es el pecado. Tú sabes qué es el pecado. Tú lo sabes, no te lo tengo que explicar. Pero tú ya no estás en pecado. Ya no estás gobernado por el pecado. Tú puedes ir contra corriente. Y si tienes hoy un problema, yo te digo, y de acuerdo a lo que estamos hablando, preséntaselo a Dios. Preséntaselo a Dios primero, con la actitud correcta. Si tú no tienes la actitud correcta en esta predicación para escucharla, no vas a tener la actitud correcta para presentársela a Dios. ¿Qué hay en tu corazón? No sé. Solamente tú y Dios lo saben. Lo que sí te digo es que si tú no tienes un corazón receptivo, humilde, y que reconozca que está mal, no se puede. Nehemías es un ejemplo de los más excelsos que puede tener la Biblia, de alguien entregado a Dios. Y él dijo, y él se puso primero: hemos pecado contra ti, Señor. Hemos pecado contra ti. Se arrepintió, y no de palabras, lloró e hizo duelo y ayunó varios días. No fue de palabras, realmente lo sentía. Preséntale a Dios tu problema y dile: Padre, aquí está mi problema, quítame mi egoísmo, por favor. Y yo hoy le pido a Dios: quítame, Padre, mi egoísmo. Quítame mi egoísmo. Primero eres tú, y luego es mi prójimo, y luego soy yo. Y yo te recomiendo que esta semana, así como Nehemías lloró, ayunó y oró. Lloró, ayunó y oró. Yo te recomiendo, yo te exhorto. Póngame atención atrás, por favor. Yo te exhorto a que esta semana tú le pidas a Dios por 3 personas que Dios ponga en tu corazón y ores por esas 3 personas. Yo te exhorto
que por esas 3 personas tú ayunes. Hay ayunos de 12 horas, hay ayunos de 24 horas. Yo como pastor te recomiendo que si no ayunas normalmente, tomes líquidos y te abstengas de alimentos. Y esas 12 horas o esas 24 horas que vas a ayunar, pídele por esas 3 personas. Y al final, preséntale tu problema a Dios. Cuando tú te enfoques en Dios y en los demás, Dios se va a hacer cargo de lo tuyo. Después de esa semana, háblales de Jesús y de lo que Dios ha hecho en tus vidas con un corazón muy humilde y poniéndolos a ellos por encima de ti. Te vas a enfocar en ellos, vas a poner tu necesidad al final. Y en una semana Dios te va a hablar y te va a decir cuál es el plan para tu problema. Yo no sé si tu principal problema sea de finanzas, matrimonial, de soledad, de depresión, de un pecado que no puedes vencer. No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y si tú se lo presentas, Él va a trabajar en un plan, y ese plan Dios te lo va a revelar a ti. Las cosas no van a desaparecer por sí solas. Dios te va a decir qué hacer para que esa situación se resuelva. Te va a decir paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Y si tú obedeces, vas a salir del problema. Cuando Nehemías oró, ayunó, estuvo 4 meses esperando la respuesta del rey, y una vez que se le abrieron las puertas, él fue y construyó los muros. No esperó a que Dios con la oración aterrizara los muros sobre Jerusalén, aunque Dios lo podía hacer sin ningún problema. Nehemías fue y construyó, y en esa construcción del muro hubo oposición y hubo ataques. Mínimo hubo 3 ataques contra esa obra, y estaban con la espada y con el cemento y los ladrillos, y con la espada, o sea, así, defendiéndose y construyendo. Entonces no esperes a que tú no tengas que tener una fe y un esfuerzo en esta situación donde Dios te va a decir cómo resolverla y qué hacer. Esa es mi exhortación el día de hoy. Como iglesia, yo a muchos les he dicho, pausen lo que están haciendo. Pausen lo que están haciendo. Y los planes que tengamos o que Dios te dé, compártemelos y vamos a orar juntos. Por los matrimonios, por los niños, por la gente del anexo, por la gente del orfanato. Vamos a ver dónde enfocar y cómo enfocarnos a ayudar. Lo que sí tengo yo, creo yo, muy claro, es que la iglesia en Querétaro no va a impactar a Querétaro si nos enfocamos a engordar y a estar confinados en estas 4 paredes. Tenemos que salir. Tenemos que ir por el afligido. Tenemos que ir por el necesitado. Tenemos que atender a la necesidad y ser compasivos. Esa es la única manera que yo veo hoy, al menos que Dios me diga otra cosa o me muestre otra cosa, de que la iglesia va a causar un impacto en la ciudad. Nos podemos
quedar aquí encerrados aprendiendo de memoria la Biblia. Sí, y está bien que aprendas la Biblia, pero el enfoque no es ese. Vayamos allá afuera, pongamos primero al prójimo y al final a nosotros. Hagámoslo a la manera de Dios, como Nehemías. Nehemías no se atrincheró en Susa. Oró, confirmó y accionó. El mes Kisleu, según los estudiosos de aquella época, era un mes a finales de noviembre o principios de diciembre. Y el mes de Nisan era a finales de marzo. Cuando Nehemías le llegó la noticia de cómo estaba la gente sufriendo en Jerusalén, se calcula que era a finales de noviembre. Y la fecha que nos habla la Biblia es que en el mes de Nisan es cuando Artajerjes le dice: ¿qué pides? Y se acciona el plan. A finales de marzo. Pasaron 4 meses para que Nehemías recibiera una respuesta contundente de ir y levantar los muros y viajar 1300 kilómetros y empezar a trabajar. Oremos, porque quiere que Dios, ¿qué quiere Dios hacer? Y mientras oramos, Dios nos va a dar el plan. ¿Usted cree que cuando Nehemías habló con Artajerjes, Nehemías no tenía un plan? En esos 4 meses, Nehemías no solamente oró, estuvo planeando y confirmando con Dios el plan. Entonces, Dios, conforme tú oras, Dios te va dando información. Dios te va dando un plan. Y nada más, porque tú me dirás, ¿cómo me da la instrucción Dios? Es por fe. O sea, si tú te comunicas con Dios, si tú oras con Dios, si tú hablas con Dios, Dios te va a hablar. Si tú no oras, si tú no hablas con Él, si tú no te comunicas, pues Dios no te puede dar instrucciones. Tú tienes que meterte a leer la palabra, tienes que meterte a hablar con Él, una conversación. Tú tienes que poner un canto y en el canto a lo mejor te va a hablar. Te va a hablar de diferentes maneras. Te puede hablar aquí con esta predicación. Si tú te estás durmiendo, qué lástima que te estés durmiendo, porque Dios te está hablando. Dios tantas veces nos habla y dejamos pasar el mensaje. Nos habla y nos habla y nos habla, y nosotros en otra órbita. Hagámoslo a la manera de Dios, no al revés. Primero Dios y luego tu prójimo y luego tú. Pasa el grupo de alabanza, por favor. Dios, te pedimos, Padre, que nos des un corazón humilde para que podamos tener acceso a tus oídos. Te pido, Padre, que perdones nuestro egoísmo y nuestro orgullo y que escuches esta oración. Tengo un problema, Padre. Tengo un problema y aquí vengo y te lo digo y lo pongo delante de ti. Aquí está mi problema, Señor. No me voy a enfocar más en mi problema, nada más que hoy que te lo pongo aquí delante de ti. Te pido por mi amigo, te pido por mi familiar, te pido por mi esposo o por mi esposa.
Te pido por mi hijo, por mi nieto. Te pido por mi vecino. Te pido por aquel que tiene tantos problemas. Ayúdalo, Señor. Acércate a Él y permite y pon los medios para que esa persona se acerque a ti. Dale perdón, dale amor, dale paciencia. Encuéntrate con Él, Jesús. Que Él o ella te puedan entregar su vida y que sepan lo magnífico que eres, lo excelso que eres, lo majestuoso que eres. Hazles ver, Señor, que los amas. Bendícelos y dime, Señor, cómo les puedo ayudar. Si con una torta, si con una comida, si con un dinero. Dime cómo lo ayudo, Padre. Con una carta. Dime cómo ayudarlos. Lloro por esas 3 personas. Te pido por ellas y te voy a seguir pidiendo por ellas. Voy a hacer lo que tú me digas para ayudar a esa persona. Y al final, Padre, aquí está mi petición. Aquí está mi problema. Te alabo y te bendigo, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre.